Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Realmente es un gozo, más que estar aquí adelante, sino el hecho de reunirnos esta mañana, que el Señor nos haya traído aquí con bien, con ese cuidado que Él tiene, poniendo el querer como el hacer de venir en este día del Señor a escuchar su palabra, cantada inicialmente, luego predicada, ¿no? Leída, explicada y aplicada. No solo es un gozo para mí, también es un privilegio, la verdad, tener que traer la palabra del Señor este domingo, sobre todo este domingo de Santa Cena. Y no solo el privilegio, sino una responsabilidad enorme la que considero que es esto. Como bien sabemos, los hermanos han estado dando unas enseñanzas acerca de las Escrituras, ¿no? Y quizás como el menor de todos ellos me ha tocado este domingo. Entonces voy a predicar el título del sermón, La Gran Respuesta. Y inicialmente vamos a dar lectura al texto, ¿no? Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, una lectura inicial. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Demos lectura, hermanos. Versículo 34. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu día del Señor, este día del Señor. Gracias porque nos has traído hasta aquí y nos has bendecido, Señor, con el privilegio de ser llamados hijos tuyos, con el privilegio, Señor, de venir a tu casa y escuchar tu palabra, Señor, siendo nosotros indignos de escucharla, incluso de proclamarla, Señor. Qué privilegio nos has dado. Bendice, Señor, este momento, bendice este día, Señor. Ayuda al predicador, Padre. Ayúdame a ser claro, sencillo, Señor. Dame poder, Señor, y pasión para predicar tu palabra, Señor. Tu palabra que viene de ti, Señor, solo de ti. No es opinión mía, Señor. Y así, Señor, dale a tu pueblo, danos a nosotros también un corazón sencillo y humilde para recibirla, Señor. Si hay soberbia, si hay orgullo en nuestros corazones, Señor, seas tú, Señor, humillándonos. Padre, si nuestro corazón está abatido, Señor, seas tú animándonos a través de la predicación de tu palabra, Señor. Y si hay pecado, Padre, llévanos al arrepentimiento y la fe para acercarnos, Señor, a ti, que tú eres el oportuno socorro para nosotros, Señor. Todo eso te lo pido, Padre, en tu nombre. Ayúdanos a entender hoy más de ti, más de tu palabra, más de tu persona, Señor. Y llévanos, Señor, a un conocimiento más profundo, Señor, de ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gran respuesta es el título del sermón de esta mañana. Título que antes de venir aquí a quizás yo darles respuestas prácticas a problemas cotidianos que solemos tener o de poca importancia, más bien propone cuestionarnos en temas que son realmente importantes y que tienen un carácter divino, eterno. Como bien sabemos, hemos estado viendo estos últimos domingos temas acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras, su carácter divino, sus atributos, lo valioso que es para el creyente, su tesoro. Hemos visto cómo estas deben ser
nuestro diario vivir. Tenemos que escudriñarlas, meditar en ellas, memorizarlas. Pero aún con todo lo predicado, aún con todo lo dicho desde este púlpito, a veces de domingo a domingo se nos olvida. O bien recibimos otras influencias, otras voces que nos dicen, que nos dictan cómo pensar, cómo sentir o cómo actuar. Teniendo estas voces, ese poder de tener la última palabra en nuestras decisiones y pensamientos, es por ello importante siempre enfatizar que la palabra de Dios tiene la última palabra en cuanto a cómo debo vivir, cómo debo conducirme como creyente, pues esta es palabra de Dios para mí, para su pueblo. Permítame continuar contándoles un ejemplo, un caso histórico, que ya lo he dado un martes en nuestros estudios bíblicos, que para mí me resulta una buena manera de contrastar la realidad del ser humano, la dificultad que tiene él para juzgar con justo juicio, ese contraste con la palabra del Señor que nos da una claridad acerca de cómo ver el mundo, cómo actuar y cómo regirnos. Este caso histórico se trata, sucede, mejor dicho, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los eventos relacionados a ella los conocemos, ¿no? Hemos escuchado en el colegio acerca de este conflicto bélico. Conocemos quiénes eran los contrincantes, quiénes pelearon en esa guerra, ¿no? Sabemos quién ganó la guerra, y el hecho histórico que quiero destacar no es en sí la guerra, sino lo que sucedió después. Después de la guerra comenzó una búsqueda y captura de dirigentes, funcionarios, altos mandos militares y colaboradores del régimen de Adolf Hitler. Muchos de estos, por escapar del juicio o de la captura de ellos, decidieron terminar su vida, suicidarse o bien escapar, para no caer en manos de sus enemigos y ser llevados a juicio. Los famosos juicios de Nuremberg. Creo que todos hemos escuchado las atrocidades que se hicieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno puede decir que estos líderes, o mejor dicho, estos colaboradores del régimen de Adolf Hitler, llevados a juicio, iba a ser un juicio sencillo, ¿no? Iba a ser fácil juzgarlo. Pero no fue así. En realidad estos juicios, según la historia, supusieron un verdadero reto para el derecho. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había una ley internacional que permitiera juzgar un país a otro sobre los crímenes que cometen, ¿no? Todo país tenía sus propias leyes que regían esa región. Estos juicios dieron pie a la creación de organismos internacionales como la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Hemos escuchado de ella. Pero durante estos juicios, hubo una frase que destacó, ¿no? Que vino de parte del abogado defensor de los colaboradores nazis. Y él decía: no hay delito sin ley. Los mismos acusados se consideraban a ellos mismos inocentes, porque todos los crímenes que cometieron durante ese periodo eran legales en la Alemania de ese tiempo. Entonces el régimen nazi que gobernaba en ese entonces promulgaba leyes que al mismo tiempo eran aceptadas por el pueblo alemán en su mayoría. Y un país extranjero, para juzgar esos crímenes, debía aplicar su propio sistema de leyes. Al final, los historiadores, los que saben, dicen que estos juicios solo fue la aplicación de la justicia del vencedor. Pero viendo este caso, viéndolo yo por lo menos, me hago la pregunta y les hago la pregunta a ustedes. Antes de estos juicios, ¿realmente no había una ley sobre la cual el hombre juzgue con justo juicio? Habiendo tantos sistemas de leyes en el mundo, ¿quién tiene la última palabra en cuanto a juzgar la conducta de los individuos? O más bien preguntarse, ¿quién tiene la primera palabra? ¿Quién presenta los fundamentos?
¿quién pone las bases? ¿Cuál es esa primer ley sobre la cual las naciones y los individuos deben regirse y conducirse? Con estas preguntas, hermanos, quiero introducirnos ya al estudio del pasaje de esta mañana. Con el siguiente bosquejo. Punto 1, para los que anotan. El punto 1, la gran pregunta, versículo 34 al 36. Punto 1, la gran pregunta, versículo 34 al 36. Punto 2, la gran respuesta, versículo 37 al 39. Punto 2, la gran respuesta, versículo 37 al 39. Punto 3, la gran conclusión, versículo 40. Vamos al punto 1, la gran pregunta. Leamos el versículo 34 al 36 de Mateo 22. Mateo 22, versículo 34 al 36. Leamos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ubiquémonos en contexto del pasaje. El Evangelio de Mateo se centra en Jesús como rey, siendo Él quien viene a cumplir la ley y los profetas como el Mesías prometido. Este Evangelio, dicen algunos comentaristas, es un instructivo para el seguidor de Jesús, para el discípulo de Jesús, pues recopila de forma completa y sistemática la vida y las enseñanzas de Jesús. Vemos en este capítulo en particular que está enseñando en el templo, ¿no? Luego de su entrada triunfal a Jerusalén. Pero entonces se le acercan los fariseos y los saduceos para cuestionar sus enseñanzas, buscando cómo tenderle una trampa. Y en este pasaje, ese es el caso, buscan tenderle una trampa. Leemos en el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué podemos ver en este versículo? Antes de esto, Jesús fue probado con dos preguntas. Una pregunta de los fariseos a través de los discípulos de ellos y los herodianos acerca del tributo. Si leen todo el capítulo 22 van a ver eso. La otra era de los saduceos acerca de la resurrección. Y ambas preguntas las responde dejando propios y extraños asombrados por su enseñanza. Luego de la pregunta de los saduceos, el texto dice, los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, y es interesante que la palabra usada para hacer callar es fimó, misma palabra utilizada cuando Jesús manda callar al hombre con espíritu inmundo en Marcos 1:25. Acompáñenme a Marcos 1, versículo 25. Marcos capítulo 1, versículo 21. Desde ahí vamos a leer. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate es el verbo fimó. Y vemos otro ejemplo también en Marcos capítulo 4, versículo 39. Vamos ahí. Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando el Señor manda a calmar a la tormenta, ¿no? Cuando hace calmar al viento y al mar. Marcos capítulo 4, versículo 39, vamos a leer, pero desde el versículo 35. Leamos, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. En ambos casos, el verbo fimó se encuentra en modo imperativo, es decir, es una orden del mismo Jesús. El verbo, la palabra, el logos encarnado,
habla y da una orden, y tanto la creación como los demonios se sujetan, callan y enmudecen. Pero vemos otro ejemplo donde se utiliza esta palabra, que es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Encontramos este verbo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Hagáis callar, el verbo fumó. En este caso, el verbo está en modo infinitivo, indicando así que cuando hacemos el bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Solo de esta manera haremos callar a los ignorantes. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios para hacer el bien? Hermanos, en las Sagradas Escrituras. Solo estas contienen la voluntad de Dios para la vida del creyente. Entonces, ya sea que venga en forma de palabra de Dios, de orden, o en forma de acción, toda la creación, toda criatura, todo hombre, toda mujer, creyente, incrédulo, debe callar. Está obligado a ello. Cuando Dios habla, hermanos, se acabó la discusión. No hay objeciones. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste, dice el salmista en Salmos capítulo 39, versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Pero volviendo al texto que estamos estudiando, Jesús había hecho callar a los saduceos. Esto de alguna manera motiva a los fariseos, ya que ambos grupos disentían en el tema de la resurrección. Viendo que refutó a los saduceos, los fariseos se sintieron motivados a hacer una pregunta más, a modo de trampa, buscando que Jesús se equivoque. Leemos el versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35 de Mateo 22? Volvamos a nuestro texto. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Este intérprete de la ley era un escriba. Marcos, en el Evangelio de Marcos, lo presenta como un escriba, como tal. Pero es interesante que Mateo prefiere presentarlo de esa manera, intérprete de la ley. Probablemente porque este escriba era el más erudito y experto a la hora de discutir de estos temas, ¿no?, teológicos o temas sociales. Y pensaron que él era la persona más adecuada y más astuta para tentar al Señor, para tenderle una trampa. Versículo 36 de Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este escriba, este intérprete de la ley, se dirige a Jesús como maestro, al igual que en los anteriores dos casos donde busca tenderle una trampa a Jesús con sus preguntas. Los fariseos y los escribas se dirigen a él como maestro, pero el libro de Marcos nos da un detalle más. Así estamos analizando el texto a la luz de Marcos también. Nos da un detalle Marcos, y es la actitud del escriba ante la respuesta de Jesús. Leamos Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34. Luego de la pregunta que hace el escriba, Jesús le responde, y luego vemos cómo responde este escriba, este intérprete de la ley. Versículo 32 de Marcos 12. Luego de la respuesta que le da Jesús a su pregunta, dice, versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Notan la actitud del escriba? Es una actitud que no contiende, sino muestra respeto y humildad por la respuesta del Señor Jesús. Esto en comparación con los anteriores que lo interrogaron. Esta respuesta del escriba parece agradar a Jesús, quien le dice luego, no estás lejos del reino de Dios. Es una escena muy parecida a la del joven rico, ¿no? Cuando le dice, estás cerca, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme.
O muy parecida a la escena de Nicodemo, que también estaba cerca, solo le faltaba una cosa: nacer de nuevo. Querido hermano y hermana, ¿con qué actitud estudiamos la palabra de Dios? ¿Para contender con ella buscando contradicciones o errores? ¿Para contender con mi hermano acerca de la postura que yo tengo sobre un tema en particular? ¿O solo como un ejercicio académico para mí mismo, ¿no? Para que nadie piense que soy ignorante? Entonces, hermanos, muy probablemente solo estamos leyendo la palabra del Señor sin practicarla. Y aunque sepas mucho de Biblia, te faltará una cosa: nacer de nuevo. Thomas Watson decía: la lectura sin práctica no será más que una antorcha que ilumine a los hombres hacia el infierno. Duro. Pero volvamos a nuestro texto. Maestro, pregunta el escriba, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta, hermanos, genera siempre expectativa, genera duda y muchas veces cuestiona las ideas que llegamos a tener, que llegamos a manejar. ¿Cuánto más la palabra del Señor cuando nos cuestiona? Muchas veces, como creyentes, hemos caído, ¿no?, en dar respuestas a preguntas que nadie ya hace. Decimos frases como: Jesús es la respuesta, y suena bien y está bien, pero ¿cuál es la pregunta? El mundo da por sentado que tiene la respuesta. El mundo tiene sus respuestas. Ya nadie hace preguntas correctas. Hemos aprendido aquí en los estudios bíblicos antes de la confesión de fe, no sé si se acuerdan, lo más antiguo, un método de evangelismo con preguntas. Y como creyentes, haciendo las preguntas correctas a los incrédulos, ayudados obviamente por el Espíritu Santo, que es quien hace la obra, podemos llegar con el Evangelio a los corazones de los incrédulos. Pero volviendo a nuestro pasaje, concentrándonos en él, específicamente en el texto del versículo 36, dicen que los rabinos habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco, 248 positivos y 365 negativos. Dividían estas dos categorías, una mayor y una menor, en donde los de categoría mayor eran más obligatorios que los de categoría menor. Y los escribas y rabinos no habían llegado a un acuerdo de cuáles eran mayores o menores. Entonces, esa era su discusión siempre. Entonces, de ahí que nace esa pregunta para tentar al Señor Jesús. La pregunta como tal era para ver por cuál posición se decantaba Jesús, ¿no? Pero vamos más allá de eso y definamos algunos términos, algunos conceptos. ¿Qué es la ley? ¿Qué entendemos por ley? La ley la define Charles Hodge en este sentido, que es aquello vinculado a la conciencia. Un conjunto de mandamientos u ordenanzas que imponen una obligación de conformarse a sus demandas a todas las criaturas racionales. Hasta ahí su definición de Hodge. Esta ley, hermanos, se la conoce comúnmente como la ley moral, dada por Dios, escrita en nuestros corazones desde Adán y luego escrita en 2 tablas, dadas también por Dios en el monte Sinaí. Leamos esta ley. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 1 al 17. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Versículo 4. No te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 4º mandamiento. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 5º mandamiento. Versículo 13. No matarás. 6º mandamiento. Versículo 14. No cometerás adulterio. 7º mandamiento. Versículo 15. No hurtarás. 8º mandamiento. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 9º mandamiento. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 10º mandamiento. Vemos ahí que hay una división clara. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes hacia Dios, con Dios. Y los otros 6, nuestros deberes con los hombres. ¿Cómo respondemos a estos mandamientos? Y esta es una exhortación no solo para usted, sino para mí, ante todo. ¿Los conocemos de memoria? Conviene preguntarse los años, ¿no?, que tenemos como cristianos y examinémonos si estamos fallando en alguno de ellos, quizás en todos. Otro punto a resaltar que conviene definir es cuántos tipos de ley había. ¿A cuántos tipos de ley nos muestra la palabra del Señor que hay? Además de la ley moral del Señor, agradó a Dios dar una ley civil. Todo este conjunto de leyes pertenecían a la antigua teocracia. Estas regulaban temas como la distribución de propiedad, los deberes de los maridos y de las mujeres y el castigo de los crímenes. Estos los vemos, por ejemplo, en Éxodo 21-23. Puede leerlo después. Estas leyes dejaron de existir cuando la teocracia dejó de existir también. También están las leyes ceremoniales, o también llamadas leyes religiosas. Estas comprenden los ritos y ceremonias externos como la circuncisión, los sacrificios y la distinción entre los animales limpios o impuros. Esto lo vemos en Éxodo 25 en adelante, y estos solo estuvieron vigentes hasta que Jesús las abrogó y quitó. Otro punto a resaltar, a tener en cuenta, es la letra y el espíritu de la ley. Esa diferencia que hay entre ellos. Acompáñenme a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto, era el pacto mosaico de la ley. Ya no se mezclan hoy. El nuevo es superior al antiguo y procede de este. Y el adjetivo nuevo indica que este pacto posee una calidad superior a la del antiguo. ¿Por qué? Porque el alma de este nuevo pacto es la cruz de Cristo y el mensaje del Evangelio. Cuando se habla de la letra de la ley, se refiere al sentido externo o literal de los mandamientos. Cuando se habla del espíritu de la ley, se refiere a las intenciones y motivaciones del corazón. La letra mata así de 2 formas. La primera es a través de la culpa y la vergüenza resultante de nuestra incapacidad de cumplir la ley. Pablo escribió en Romanos 7, versículo 9 al 11, acompáñenme ahí, referente a nuestra incapacidad de cumplir la ley. Romanos 7, versículo 9 al 11. Versículo 9 de Romanos 7, dice: Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La segunda forma en que la letra mata es por medio de la muerte eterna, la condenación al infierno, que es la pena por no guardar la ley. La paga del pecado es muerte. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel
que no permanecieren todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero bajo el nuevo pacto, hermanos, nos dice el pasaje que leímos hace rato que el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir con esto? Leamos Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice el versículo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu, hermanos, permite a los creyentes del nuevo pacto cumplir la ley de Dios, de modo que puedan decir como el salmista en Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Querido amigo o amiga que vienes de visita, solo el Espíritu Santo puede llevarte a cumplir la ley y darte vida. Solo con el Espíritu Santo podemos recibir los beneficios de cumplir la ley. Y solo aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe pueden recibir la vida. De otra manera, la paga del pecado es muerte. Y sin Cristo, lo que te espera, la condenación que te espera es esa, la muerte eterna. ¿Qué harás al respecto? ¿Qué harás al respecto? Con esto pasemos al punto 2, la gran respuesta, versículo 37 al 40. La gran respuesta, versículo 37 al 40. Este punto lo dividí en dos incisos. Inciso A, una respuesta vertical. Inciso B, una respuesta horizontal. Permítame explicarles por qué. Inciso A, una respuesta vertical, versículo 37 al 38. Vamos a ir primero al versículo 37. Leamos el versículo 37 de Mateo 22. Volvamos a nuestro texto. Mateo 22, versículo 37 dice: Jesús le dijo, ya respondiendo a la pregunta del escriba, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo hace referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Luego lo puede buscar en su casa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y el término hebreo usado ahí para amor se refiere principalmente al acto de la mente y la voluntad respecto al cuidado por el bienestar de algo o alguien, ¿no? Esto también puede incluir una fuerte emoción, pero sus características distintivas eran la dedicación y el compromiso de elección. Cuando se trata de amar, hermanos, no hay mejor ejemplo de amor que el amor de Dios. Dice su palabra que cuando Dios ama al mundo, cuando da a su Hijo, cuando Él se da a su Hijo, o sea, se da a sí mismo. Dios lo entrega, no lo escatima. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo conocido, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo ha dado a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un amor más grande que ese es imposible, hermanos. Y ciertamente la respuesta a este amor debe evidenciarse con el cumplimiento de los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Recuerden que esta es una respuesta vertical hacia Dios. Entonces, los primeros 4 mandamientos son respecto a los deberes que tenemos con Dios, ¿no? Revisemos entonces el primer mandamiento. No tendremos dioses ajenos, es decir, no creeremos en otros dioses de otras mitologías, pero quizás no le estamos dando prioridad a Dios frente a otras cosas. Eso también sería incumplir el primer mandamiento. Este mandamiento implica conocer a la persona de Dios, sus atributos, su carácter y la relación que tiene con el hombre. Implica también fe en Dios sabiendo quién es Él. Implica confesar nuestra fe en Él. No basta con mantenerlo en secreto. Deben verse las obras de esa fe. Somos salvos por la sola fe, pero es una fe que no está sola,
sino acompañada de frutos, de un estilo de vida que exprese mi fe en Dios. Si bien el anterior mandamiento, este mandamiento prohíbe el culto a otro ser que no sea Jehová, el segundo prohíbe el culto a cualquier objeto creado, ya sea de forma interna como externa. Si bien la letra de la ley prohíbe literalmente hacerse imágenes y rendirles culto, el espíritu de este mandamiento es no rendir homenaje o darle prioridad a otros objetos en nuestro interior, en nuestro corazón. Llámense estos objetos dinero, trabajo o una actividad en particular. Todo aquello que quite el primer lugar de Dios implica quebrantar el segundo mandamiento. El tercer mandamiento podría significar no pronunciar el nombre de Dios de manera vana o irreverente. También podría significar no pronunciar el nombre de Dios para mentir o jurar en falso. En ambos sentidos está prohibido. Pero esto se extiende a todas aquellas pronunciaciones de Dios a la ligera, todas esas expresiones que culturalmente son parte de nuestro hablar, expresiones de sorpresa o expresiones de saludo, ¿no? Formas de despedirse. El nombre de Dios, hermano, no es cualquier nombre. Ante su nombre, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y solo su nombre es digno de la mayor reverencia de nuestra parte. El cuarto mandamiento tiene por objeto dedicar un día, el día domingo, enteramente para el Señor, un día dedicado para exaltar su grandeza, hacer memoria de su obra. Hoy celebraremos la Santa Cena, vamos a hacer memoria de esa obra. Este mandamiento demanda parar las actividades cotidianas y volver los pensamientos solo a Dios, a dar un tiempo para la instrucción de su pueblo en el culto público. Estos mandamientos direccionados hacia Dios, vemos o notamos que el texto hace un triple, o sea, dice todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Esto no expresa definiciones por separado y nos llama a ocuparnos, por ejemplo, a decir que voy a amar a Dios solo con mi intelecto o solo con mi corazón. No. Decía un predicador que muchas veces los conceptos de teología llegan más rápido a nuestra mente que a nuestro corazón. Y eso puede resultar peligroso para algunos. Sin una teología práctica, de nada sirve llenarse de conocimiento teológico. El Evangelio de Marcos, en Marcos 12:30, añade la palabra fuerzas. Esto dándole una connotación de amplitud, ¿no? Todo mi ser, en su totalidad, debe amar al Señor nuestro Dios. Cada parte de mí, cada parte de nuestro ser debe amarle. Cada área, cada fibra de nuestro ser debe ser enteramente para el Señor, entregarla a Él. Versículo 38 de Mateo 22, nuestro texto. Versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento. Es un conjunto de la mejor respuesta, la más excelente respuesta al ser más excelso, más perfecto, más grande, nuestro Dios. Este amor, hermanos, es básico para otro amor genuino. Y nos lo dicen los siguientes versículos. Vamos al versículo 39. Este ya es el inciso B, una respuesta horizontal que da el Señor. Versículo 39 de Mateo 22. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como el primero, el segundo implica la misma virtud, el amor. Amar a mi prójimo. De la misma forma que amo al Señor, con una dedicación deliberada, intencional, activa. Amarlos como a nosotros mismos. Ahora, hay mucha confusión respecto a este pasaje, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. No es un llamado al egoísmo, no es un llamado al egocentrismo, no es un llamado como esa frase que se dice, ¿no? Ámate a ti mismo primero y luego amarás a los otros. No, es más bien
una propuesta del Señor a los creyentes para medir su amor por los otros según lo que ellos desean para sí mismos. Leemos en Mateo capítulo 7, versículo 12, vamos ahí. Versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Había un filósofo, no sé si fue Confucio o Gandhi, que dice su frase, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, Jesús habló antes que él, el verbo, el logos, dijo, amen a su prójimo como a nosotros mismos. Él cambia eso, hagan a los demás lo que quieren que le haga, lo cambia en activo. Si bien este filósofo lo habla en un modo negativo, el Señor lo cambia a positivo, a activo. Hagan a los demás como quieren que le hagan a ustedes. ¿Estamos haciendo con los demás en amor lo que nos gustaría que hagan con nosotros? Piensen, hermanos, si un día entrásemos en necesidad. ¿A quién no le gustaría que los hermanos aquí en la iglesia le tiendan la mano en ayuda? ¿A quién no? Pero midamos el amor que esperamos con el amor que estamos dispuestos a dar. ¿Cuántas de las necesidades de la iglesia o de algún hermano conocemos? Si te tocara pasar por una crisis espiritual o emocional, ¿no te gustaría que el pastor, su familia, los hermanos estén ahí para consolarte y servirte de apoyo? Seguramente que sí, ¿a quién no le gustaría eso? Pero ¿estás tú al tanto de las crisis que puede pasar tanto nuestro pastor, su familia, como los hermanos de la iglesia? Esta semana hemos preguntado a alguien cómo se encuentra, si está bien, si está mal, si necesita algo, si necesita que oren por él. ¿Te has mostrado dispuesto a bendecir a alguien, ya sea no solo en tema económico, ¿no?, sino con tu apoyo, tu compañía? ¿O solo venimos domingo tras domingo esperando recibir la bendición de todos y nada más? Quizás, hermano, haya egocentrismo en nuestro corazón. ¿Notan cómo todos estos ejemplos que doy van respecto a la gente de la iglesia? ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque mi prójimo son ustedes. Tu prójimo es tu hermano, el que está a tu derecha y a tu izquierda. La palabra prójimo proviene de la palabra griega plesión y se traduce como próximo, semejante, cercano. Mi prójimo es la persona más cercana que tengo, el más próximo a mí. Y si somos bíblicos y entendemos el orden de prioridades de nuestra vida, podemos decir que primero, ¿quién está? Dios. Luego, aquellos que son casados tienen como prioridad su esposo o su esposa. Luego, si tienen hijos, su hijo. Luego, la familia en la fe. Y luego, todo lo demás. Ese todo lo demás incluye la acción social y otras cosas, ¿no? Ayudar al pobre, al necesitado, fuera de la iglesia. Y esto se fundamenta en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe, en la fe. Ahora, este amor por el prójimo debe evidenciarse también con el cumplimiento de los 6 mandamientos restantes direccionados a nuestro comportamiento respecto a mi prójimo, a los hombres, ¿no? Ya los habíamos visto. En Éxodo 20, versículo 12, permítame leerle. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 5º mandamiento. Versículo 13, no matarás, 6º mandamiento. Versículo 14, no cometerás adulterio, 7º mandamiento. Versículo 15, no hurtarás, 8º mandamiento. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, 9º mandamiento. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo. 10º mandamiento. Estos mandamientos también tienen su letra y su espíritu. Vemos, por ejemplo, que el mismo Jesús los interpreta en contraste con la interpretación literal, ¿no? Jesús los extiende a la intención del corazón. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Vamos a Mateo 5, versículo 21 y 22. Está cerca de nuestro texto que estudiamos. Mateo 5, versículo 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otro ejemplo también vemos en Mateo 5, 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Más allácito. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y como personas que dotadas de imaginación y conocimiento, les dije que el primer gran mandamiento es en dirección vertical, hacia Dios. Y el segundo gran mandamiento es en dirección horizontal, hacia mi prójimo, hacia los hombres. Y si juntamos esa dirección vertical y esa dirección horizontal, vemos que en Cristo estos mandamientos hallan su cumplimiento. Solo en la cruz de Cristo. Es en Cristo, en la persona cuya obra expresa un mayor amor, que es el dar la vida por sus amigos, que renunciando a su trono para venir a morir por nosotros y cumplir la ley y los profetas, a la perfección nos dio vida y nos impartió su justicia. Actuando sobre la frustración que tenemos y la incapacidad de cumplir la ley, nos envió su Espíritu Santo como nuestro ayudador y consolador. Con eso, hermanos, pasemos al tercer punto. ¿Cómo concluye el Señor esta respuesta que le da al escriba? El punto 3, la gran conclusión, versículo 40 de Mateo 22. Versículo 40 de Mateo 22, en nuestro texto de estudio esta mañana. Versículo 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya vimos cómo la ley de Dios, Jesús la resume de manera brillante en estos 2 mandamientos, pero concluye diciendo que de estos depende toda la ley y los profetas. La palabra que se usa aquí para decir que depende es kremao, que significa colgar, aguantar, y da la idea de que una cosa está colgada o suspendida de otra. En otras palabras, este mandamiento doble de amar, la ley y los profetas, en otras palabras, de este mandamiento doble de amar, la ley y los profetas se sostiene o cae. Amar, qué difícil se ha vuelto definir lo que es amar en este tiempo. En este mundo, sobre todo, donde el subjetivismo y el secularismo han dejado esta palabra tan desfigurada. Vemos que ahora llaman amor a cualquier cosa, cualquier relación, aunque ésta sea innoble. Llaman amor a una relación de 2 hombres o de 2 mujeres. O lo reducen a expresiones absurdas, como diciendo que un perro tiene un amor más puro que una persona. Reducen a eso y dicen también que mientras no haga daño a nadie, está bien. Reducen el amor a una simple tolerancia. Qué pobre y qué barata imitación del amor es la tolerancia. Vuelve a cuestionarnos, hermanos. ¿Quién tiene la última y la primera palabra acerca de cómo deben vivir los hombres dentro y fuera de la iglesia? ¿Quién define lo que es el amor? Y la siguiente pregunta, ¿qué estás amando? Porque aquí Jesús no está diciendo,
no odies esto, no odies aquello, no. Su mandamiento está en voz activa. Ama. Porque si amas una cosa, en consecuencia odiarás otra. Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro. Hermano, y cuando ames a algo que no es Dios, ese algo se convertirá en tu nuevo Dios. Y te tengo malas noticias. Inmediatamente como se vuelva tu nuevo Dios, eso que amas se convertirá en un demonio y traerá consigo consecuencias para ti. Este mandamiento doble de amar es el principio último de toda la ley y los profetas. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. ¿A qué se refiere con la ley y los profetas? En pocas palabras, todo el Antiguo Testamento. Hermanos, así como el Pentateuco tiene un carácter de autoridad, dejando claro que la ley de Dios estaba impresa ahí, los profetas o los libros proféticos también tienen un carácter de autoridad y eran palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, que en cada libro profético el profeta decía, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o decían de otra manera, así dice Jehová, o decían, oíd la voz del Señor. El mensaje que proclamaban los profetas era entonces de acuerdo a lo que ellos mismos dicen, no un mensaje inventado por ellos mismos, sino la misma palabra de Dios. Y así como la ley en el Pentateuco demandaba obediencia, los profetas mismos demandaban la misma obediencia y si no lo hacían, les sobrevendría a ellos desgracia o calamidad. Leamos primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El día martes tuvimos una clase acerca del atributo del amor de Dios, ¿no? No sé si se acuerdan. Este versículo se mencionó en ese estudio. Vamos a otro versículo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Versículo 8 de Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el mandamiento de la ley es el amor. Quitemos el amor de ahí, hermanos, y todo se pierde. Pues todo el Antiguo Testamento, todos sus mandamientos ahí escritos, todos los pactos, las promesas, los tipos, las exhortaciones, las invitaciones que hacen, todo apunta al amor del Padre por sus criaturas. Y todo esto halla su cumplimiento en el gran amor del Hijo, en Cristo, el mismo que nos da la respuesta, la última palabra de cómo debes regir tu conducta y tus motivaciones. Él decía en Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no solo cumplió la ley y los profetas viniendo al mundo y siendo el Mesías prometido, Él también cumplió con la ley y los profetas en cada mandamiento. Y todo lo que es imposible para nosotros se hizo posible en Él. Y frente a la ley de Dios y frente a la persona de Cristo, nos tenemos que enfrentar a la realidad de que ni tú ni yo podemos cumplir la ley. Y al no cumplirla, estamos condenados al castigo eterno, al infierno. Pero Cristo, mostrando su gran amor, se entregó por ti
Y su rectitud, como dice la canción, es nuestra ahora. Su justificación viene por Él. Pero esto es solo para los que se arrepienten y tienen fe en Él. Ante la gran respuesta de Jesús, se nos devuelve una pregunta a nosotros. ¿Cómo responde ese gran amor del Padre de entregar a su Hijo por amor a morir en la cruz por ti? ¿Rechazas el amor? Entonces rechazas la verdad. Rechazando ambas, has rechazado a Cristo. La Escritura nos pide una sola cosa. Jesús nos pide una cosa: arrepentimiento y fe. Si estás muertos en tus delitos y pecados, Él es el pan de vida y su sangre te limpiará de todo pecado. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos. Meditemos en esto. Recordemos el gran amor de Dios en el sacrificio de Cristo. Entonces, amigo o amiga que nos visitas, ¿cuál es tu respuesta a ese gran amor? Querido hermano y hermana, ¿cómo responderás a esos que ya están convencidos de que el amor del Señor es más grande? La Biblia nos dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos, hermanos. Padre, con qué grande amor nos has amado, Señor, que nos diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué privilegio, Señor. No lo podemos entender, siendo nosotros tan indignos de recibir algo de parte de ti. Y aún así tú nos diste a tu Hijo. Gracias, Señor, por tal obra de salvación. Gloria, honra, honor sean a tu nombre. Permite, Señor, que estas palabras de tu Hijo resuenen siempre en nuestros corazones y en nuestra mente. Que nunca olvidemos, que nunca dejemos de sorprendernos de la gran misericordia, del gran amor que nos diste, Señor. Señor, no permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos, sino que podamos retener tu palabra y atesorarla, Señor. Permite, Señor, que tengamos ese querer como el hacer para escudriñarla, para meditar en ella, para memorizarla, Señor. Y permite, Señor, que toda tu palabra nos ayude a regirnos, a cómo vivir, a cómo actuar, a cómo sentir en tu iglesia, así como fuera de ella, Señor. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Glorifícate en esta mañana y lo que resta del servicio, lo que resta del día, Señor. Seas tú glorificándote. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.